que empezaron a trabajar este tema y que han demostrado con investigaciones parecidas a la mía, pero con mucha más publicidad, que la determinación es una característica súper importante para poder avanzar, ¿sí? La decisión, estoy decidido, decimos, estoy decidido, ¿no? Estoy determinado. Y hay otra característica que se le suma, ¿sí? que se trabaja junto a la determinación, que es lo que se llama en inglés growth mindset, que sería mentalidad de crecimiento, que se describe de la siguiente manera, no es una mentalidad mágica, no es que creo que, sino yo aprendo de mis errores. Entonces, como estoy decidido y tengo una mentalidad de crecimiento, me animo a equivocarme. Me animo a equivocarme, y lo más interesante de cuando me animo a equivocarme es aprendo de mis errores. Entonces, porque aprendo de mis errores, el error en realidad es un maestro y no un fracaso. Y como soy determinado, sigo adelante. Y es de esto que me gustaría que hoy conversemos. Agregado a algo que es un concepto mucho más nuevo, que es el pensamiento exponencial. Y algunos, los que están en computación, acá no sé si habrá gente que esté en tema de sistemas y demás, la computación exponencial, ¿sí? Los sistemas exponenciales. ¿Qué sería? ¿Qué se explica como pensamiento exponencial? Si yo hoy me dedico a fabricar botes, y los botes que fabrico, cada vez que la gente sale 10 veces con su bote al agua, tiene algún que otro agujerito y me lo tiene que traer para que se lo arregle, ¿no? Bueno, hacer parches sería la primera solución que se nos ocurre sobre el problema con el bote. Si tengo un pensamiento un poquito más exponencial, digo, bueno, voy a empezar a fabricar los botes un poquito más caros, a lo mejor, con alguna resina, se me empiezan a ocurrir cosas para que ese bote tenga menos incidencia de rumbos, ¿no? O agujeritos. Y el pensamiento realmente exponencial sería decir, ¿y podemos navegar en otra cosa que no sea un bote? Y así no pasa que se hacen agujeritos o rumbos. Esa es la mente exponencial. La mente exponencial empieza a pensar en una otra dimensión y no en el mismo aparato de siempre con con agujeritos, con parches, con cosas o con una fabricación realmente en un material en titanio, es carísimo, pero bueno, no sé si sirve el bote de titanio, es un invento de este momento. Pero bueno, el pensamiento exponencial es esto, es dar una solución que ya no es solución al problema bote, es solución al problema navegar. Entonces es ver el problema en sí mismo y no el problema de los rumbos. Bueno, y ahí ya hablé demasiado, son 1:18 y hay gente que está esperando para comer. ¿Qué pasa por sus cabezas cuando digo todo eso? Y está abierto de a uno, si levantan las manitos, por ahí Paula, que está a cargo del tema, es nuestra moderadora, los puede ayudar. Sí se puede. Ahí tienen para levantar la manito. Alejandro ya levantó la manito, Pauli. Ahí está Alejandro. Hola. Hola. Mi ¿Qué nombre es tal? Alejandro. Te escuchamos. Mi nombre es Alejandro. Vivo en Maryland, en Estados Unidos. Y es un gusto, recibir la invitación y participar desde acá. Yo estudié economía en la UCA y, bueno, los mejores años estuvieron en la UCA durante todo ese tiempo estudiando economía, y ahora soy profesor de economía en una universidad acá en Maryland. Y, bueno, disfrutando de lo que se puede dentro de este tiempo. Y una cosa muy parecida es lo que tú decías. Nosotros desde Estados Unidos compartimos los mismos sentimientos, los mismos problemas, estamos adentro. Es increíble cómo la globalización, también en las acciones humanas, esta pandemia nos hizo similares, a compartir los mismos problemas, los mismos sentimientos, las mismas inseguridades. Y desde el punto de vista de la universidad, bueno, cómo dar clase, esta transición de lo que estamos haciendo dentro del aula, ahora hacerlo online, y bueno, y las grandes, cómo vamos a seguir en el futuro, ¿no? Así que primero agradecerles por esta idea,
segundo, por, bueno, lo que decías, compartir que desde la distancia estamos viviendo cosas similares y también angustias similares, y especialmente mirando al futuro, una cosa que sería interesante ver todos ustedes que están haciendo investigación o enseñando ahí en la UCA, en Buenos Aires, en otras partes de Argentina, en otras partes del mundo. Sería interesante ver cómo nos estamos preparando en nuestras universidades, qué cosas podemos aprender, cómo vemos. Para mí, desde el punto de vista de la economía, estamos en un tiempo de estrategia. Hay muchos problemas económicos que ya existen, problemas económicos que van a venir, terribles, y algunos tal vez no, pero al mismo tiempo desde de la micro, la microeconomía, desde cómo educamos a nuestros estudiantes y cómo en esta new normal, cómo vamos a hacer para ser más efectivos en esta new normal. Es mi gran pregunta, y estoy muy interesado en saber cómo nos estamos adaptando en distintas universidades y partes del mundo. Así que gracias y bueno, un gusto. Gracias a vos, Alejandro. Y por ahí estaría bueno que Paula le contestara cómo se adapta hoy la universidad. Ella está dando clase activamente en este momento. En mi caso, yo estoy dando clase en otra universidad, pero también estamos haciendo todo online, todo por Zoom, todas las clases grabadas. Yo creo, y mi opinión, y ahora quiero escuchar a Paula, porque por suerte opinamos siempre distinto y entonces eso enriquece. Pero en mi opinión, vamos incluso a quedar acostumbrados a esto, porque hay cosas que pasan que tienen que ver con no necesitar viajar, no necesitar vivir a donde está tu universidad. Me parece que de alguna manera muchas de las partes que nos estamos viendo obligados, el día que tengamos que salir a la calle, va a ser, pero estaba cómodo acá en mi silla yo, ¿no? Y de alguna forma los resultados se dan. A mí me llama muchísimo la atención, yo estoy en una cátedra que se da 2 veces por año en otra universidad, y hace 5 años, o sea que han pasado 10 grupos ya, de 30 personas cada uno, o sea, 2 por año, y la efectividad y el rendimiento que está teniendo este grupo es increíble, es como el más efectivo de todos en las tareas, en los trabajos prácticos, en el rendimiento en clase, en la participación y la conceptualización, la concentración en clase. Es como llamativo, ¿no? Y lo que se llevan, lo que aprenden. No sé, Paulita, a ver, desde la práctica en la UCA. Sí, buenas tardes a todos. Yo soy docente de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas. Doy las materias de administración y administración avanzada. En este primer cuatrimestre me toca administración. Y mis alumnos son alumnos que recién ingresan a la universidad. Por suerte, la universidad venía ya en un camino de digitalización, y entonces pudo reaccionar rápidamente. Y si bien nosotros empezamos una semana más tarde de lo previsto, esperando tal vez que por ahí existía la posibilidad de conocer a los alumnos personalmente antes de ir a lo digital, esto no se dio, así que bueno, las clases tuvimos que empezarlas directamente desde lo digital. En la facultad y en la universidad, entiendo, lo que lograron hacer es un aula física, la convirtieron en un aula virtual. O sea que nosotros ingresamos en los mismos horarios de siempre, encontramos dentro del campus universitario, nos metemos en el aula, que es vía plataforma Zoom, y ahí nos encontramos con los alumnos. Y bueno, se fue dando de otra manera el encuentro con ellos. Pero hay algo que en lo personal me inquieta, más allá de que tengo un bebé de 4 meses, y es algo que nos comentó hace un tiempo nuestra decana Alicia Caballero, es que los alumnos, una de las características emocionales de estos tiempos es que tienen miedo. Y yo creo que todos tenemos miedo y que estamos aprendiendo a convivir con ese miedo. Y cómo impacta eso en la vida diaria, está tanto en lo profesional como en lo personal. Y creo que nos vamos a tener que acostumbrar por un periodo medianamente largo a convivir con el miedo, porque esto no se soluciona cuando se termine la cuarentena. Esto sigue.
Y me pregunto si seremos capaces de poder acostumbrarnos a convivir con el miedo. No sé, es algo que me inquieta en lo personal. No sé si alguien tiene algo más para decir con respecto a esto. Ahí levanten las manitos y les vamos dando la Inés, palabra. Inés Catulo, Cristina. Inés Catulo, te escuchamos. Yo soy de Pergamino y bueno, justo este año en el trabajo nos anotamos con mi jefa en un posgrado de otra universidad que nos quedaba más cerca en Rosario. Y también, bueno, de pasar a ser presencial, ahora es por Zoom. Y me pasó algo particular, que yo en una materia yo me recibí en el 2006, tengo 36, no me acuerdo bien qué año me recibí. Pero bueno, en una materia particular que era de actualidad, yo estaba bastante perdida, que se maneja por método de caso, y en una materia particular que estaba media perdida, porque veía como que las clases, si fuesen presenciales son más clases, y como que en Zoom se vuelven más foros. Y yo la verdad que apagaba la computadora y que me quedaba la cabeza así, y sentía que por ahí no me quedaba una idea en concreto. Entonces, bueno, después de pensarlo una semana, hablé con el profesor, que justo yo tengo mi personalidad, también hablo así de igual a igual con un montón de gente, que después me di cuenta que era el director de la maestría. Y nada, yo creo que para todos al principio va a ser esto de hacer las cosas con miedo, pero también de animarse a hacerlas, y va a ser como una prueba y error. Porque nada, yo estaba con miedo, que no sabía si era yo, si era la clase, si era la metodología, si era el tema, y la verdad que me reagradeció. A raíz de eso creo que van a hacer reuniones con los diferentes equipos que organizaron, y ver a ver también cómo nos sentimos, porque se pierde eso de decir, termina la clase y uno se encuentra en el café, o se puede acercar al profesor a charlar. Eso que de manera presencial se puede aprovechar, es como que se pierde, y hay que encontrarle la forma para que nos podamos aprender a comunicar de otra forma, digamos, es eso también, aprender a comunicarse. Ahí está hablando María Victoria también, ¿sí? Y cuenta que dice que es contadora pública de la UCA desde 1989 y abogada desde 2019. Todo es muy complicado, pero hay que adaptarse. ¿Querés tomar la voz, María Victoria, y contarnos un poco qué es lo que pasa por ahí? Hace home office, está con el Zoom. Sí. Okay, me gustaría también después hablar algo en mi carácter. Sí, Willy. Profesor emérito. Sí. Hola. Contanos, Willy. Bueno, te cuento rápidamente, primero un poco haciendo una síntesis de todo lo que escuché. Vos arrancaste, el primer punto que creo que nadie duda, que esto nos cambia la vida a todos en la humanidad, a todos, primer punto. La única discusión es si el cambio va a ser positivo o negativo. Eso es una discusión de hoy. Casualmente, el impacto del post-pandemia es un impacto que hoy es prematuro, porque todo depende de cómo nos vaya, en todo sentido, a ver cómo va a ser la posterior experiencia. Yo lo que sí me parece importante, me gustaría acá que hubiera algún filósofo, pero porque estoy leyendo últimamente los aportes más importantes, son los tipos que están mirando un poco por encima y son los que se hacen preguntas para mí más profundas. No sé si entre los participantes hay algún filósofo. Yo lo único que te digo respecto a esas preguntas y a lo que vos me dijiste, simplemente a lo que vos expusiste, simplemente hay que tener un poquito de cuidado al tema de la moda de las palabras, porque esa actitud de determinismo, de adaptación al cambio, es una cosa vieja, se puede poner una palabra nueva. Lo mismo que tener un horizonte, digamos, un panorama, un open mind, etcétera, que se da permanentemente en las innovaciones. Evidentemente las verdaderas innovaciones son gente que han pensado, como vos decís, exponencialmente.
porque los demás son todas, es más de lo mismo. Las preguntas que yo creo que me parece que están dando vuelta, muy relacionado con el tema de la conciencia del miedo, creo que filosóficamente se ha instaurado, especialmente entre los más jóvenes, el tema de la muerte y la enfermedad. Por un montón de motivos, yo diría existenciales. Nosotros cuando fuimos jóvenes, o menos adultos, también ignorábamos la enfermedad o la muerte. Solamente nos aparecía en la vida cuando se moría un ser querido, vamos a ser sinceros, o se enfermaba, cuando nos tocaba cerca. Yo creo que esta pandemia nos hace replantear esa actitud, y no sé si seremos absolutamente, es un temazo de cómo va a ser esa, no quiero poner la palabra normalidad, pero esa convivencia con ese dolor y la certeza de que somos efímeros, como nunca. Y la otra preguntita especialmente que creo que está muy dando vuelta en toda esta charla, es si vino la virtualidad para quedarse definitivamente. Yo te digo, yo asesoro a 2 compañías. Mi trabajo es absolutamente cómodo, porque lo que hacía antes, yendo un par de veces por semana, ahora lo hago desde mi casa. Pero hay algunas tareas en esas 2 empresas, y cuanto más grandes son, que extrañan un poco la presencia física, ¿no? O sea, la pregunta, y en educación, eso hablo respecto al mercado laboral. Con respecto a la universidad, ya hay algunos tipos que saben de educación, como Jaime Echeverri, etcétera, que se han, digamos, empezado a tener algún poquito de dudas. Yo creo que la virtualidad vino para quedarse, punto, pero que un poco lo que dijo nuestra amiga de Pergamino es este tema de que la respuesta humana, el contacto, espero que no sea, mi expectativa, que no sea totalmente anulado. Hay sorpresas, como puede ser el distanciamiento social, de cercanía, ha sido bastante reemplazado porque los afectos no se pierden, y entonces está la llamada, la videollamada o está el Zoom, y evidentemente, bueno, hay maneras de conectarse y de mostrar los afectos, pero me parece que en la educación esa dinámica socrática que se logra en una clase presencial no se logra. Y hablo de la dinámica de la pregunta, la respuesta, esa dinámica tan impresionante entre el discípulo y el alumno. Creo que en la virtualidad es más difícil de lograr, sobre todo con grupos un poco más amplios. Y la otra pregunta es el tema de la globalización. Y con esto termino. La otra gran pregunta es que vos decís de los líderes, y vos hasta haces muchos trabajos de liderazgos empresarios. Pero yo creo que en este momento estamos con una preocupación enorme si ante este cataclismo va a haber respuestas individuales, locales, nacionales, o por primera vez en la historia de la humanidad, en serio, hay una especie de gobernanza global, no me digas con qué formato, pero algo que claro, de cómo realmente se hace la solidaridad a escala global, no por las ONG. Mira, hay una experiencia totalmente demostrable. En el último Davos, todo lo que pasó se previó y nadie le dio pelota. El último Davos informa clarísimo, en enero del 2020, que el mundo no estaba preparado por una pandemia, que la biodiversidad estaba jugando con el sistema, nadie le dio pelota, y estamos hablando de enero de 2020. Entonces yo digo, nuestra clase dirigente, que ignora lo que está pasando en nuestro propio país, con forestaciones, etcétera, que lo dejan ese tema para un zurdito o un romántico, y no le dan pelota. Y las grandes potencias, con Estados Unidos y China, tampoco se hacen muy presentes en el tema, o al contrario. Entonces me parece que este tema de si nos va esta experiencia de la pandemia, no, porque yo no me conformo con la foto de los pececitos en Venecia, ¿entendés? Porque después si
post-pandemia volvemos a la contaminación global, entonces no sirvió de mucho esto, no podemos quedar con esa foto. Entonces la pregunta es, ¿va a cambiar? Sí, va a cambiar individual, socialmente y globalmente. Ahora, yo tengo dudas si va a ser para mejor o para peor. Gracias, Carmina. Guillermo. María Luz Gómez, tenías la mano levantada. Sí, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Luz, yo soy egresada de la UCA de la carrera de Contador Público y del Profesorado Superior, y actualmente doy clases en Contabilidad 1 primer año de la Facultad de Económicas. Y bueno, un poco me llego a la pandemia, un poco a la cuarentena, un poco preparada por cuestiones mías desde lo personal. Cuando me recibí a los 23 años, al año empecé a trabajar de forma independiente por una búsqueda de independencia, de que me considero que no puedo trabajar 8 horas en una oficina, pero sin embargo trabajo 24 horas en mi casa. Con lo cual, bueno, como por mi amor y pasión por la educación, dividí mi actividad en lo que es trabajar como contadora independiente y el otro 50% como docente, en distintos niveles, tanto a nivel secundario, en la universidad, en centros de formación con adultos. Y bueno, actualmente yo vengo pensando mucho esto bueno, de bajar los costos estructurales he trabajado en empresas, pero siempre he encontrado que mi ciclo llega llega rápido su finalización por esto de querer siempre tener actividades que quizás no son compatibles con el trabajo de 8 horas en una oficina. Y el último trabajo que tuve fue en una empresa que hacen, bueno, válvulas para petróleo, y me encontré trabajando en un proyecto de analizar el layout de las oficinas para lograr cumplir con los circuitos, optimizar, ¿no?, los circuitos dentro de la administración y en relación con el sector productivo y demás. Y en ese trabajo, que me lo encomendaron sin tener un desarrollo del sector de recursos humanos, o sea, solamente se liquidaban los sueldos, empecé hice un análisis muy casero, ¿no? Porque quizás no tenía las herramientas como para generar un trabajo de mayor investigación, pero sí empecé a analizar las tareas específicas de los puestos y en lograr optimizar, digamos, todos los sectores. Y en este afán que yo tengo de decir, bueno, a ver, trabajemos por proyectos, no trabajemos cumpliendo un horario, tratemos de lograr que la gente se sienta también valorada por el interés de cada uno, empecé a pensar justamente esto de quitar los puestos de trabajo, que sean mesas, que no haya más computadoras de escritorio. Empecé con todo un trabajo de investigación que me llevó hoy en día a prepararme de otra forma frente al golpe, ¿sí?, de un día para otro, de chocarme con un camión, como nos pasa a todos con el tema virtual, y quizás me encuentra preparada de otra forma, pero sí trabajo con emprendedores. Por sobre todas las cosas, mi trabajo como contadora en sí se fue especializando en mentoría para emprendedores. Y de tratar de lograr que ellos encuentren la forma de esto de trabajar desde su casa, desde encontrar el lugar adecuado, de no siempre estar en la mesa trabajando donde comes, o sea, y ver cómo trabajan con sus propios empleados y demás. La verdad que es enriquecedor. Entiendo que esto llegó para quedarse, pero como todos somos animales de costumbre y seguramente los peces en Venecia se vayan a ir rápidamente y nos olvidemos en poco tiempo de esto. Pero si nosotros empezamos solamente a retener algo de lo que fue en un tiempo la pandemia, la cuarentena, y empezamos a aplicar alguna que otra de las cosas que fuimos aprendiendo, entiendo que el face-to-face en vivo con las personas y con los alumnos, y trabajando incluso a nivel secundario, donde es muy difícil trabajar por Zoom, porque empiezan con los juegos, a interrumpir, a dibujar con el lápiz si uno no lo bloqueó y demás. Es difícil, pero trato de usar la herramienta como en el aula. A ver, si nosotros estamos dialogando entre nosotros, creo que usar esa herramienta, y quizás no esto de ser un monólogo,
sino tratar de tomarme el tiempo para ver, bueno, a ver, respondan, qué les parece, cuéntenme su experiencia, también generar un vínculo con el alumno más allá de solamente dar contabilidad, ¿no? Porque ahí es donde uno se enriquece y ahí es donde, bueno, uno puede llegar a generar algo en la relación o en el aprendizaje, ¿no? Sí creo que esto llegó para quedarse, y perdón que estoy hablando demasiado, me estoy extendiendo, pero a mí, a diferencia de lo que decía Guillermo Stormi, que entiendo el tema del trabajo de la mujer, me pasó todo lo contrario a nivel personal en la casa de mis padres, donde mi papá trabaja es gerente de producción y está trabajando en la planta, entonces él no pudo trabajar por un largo tiempo, ahora sí hace una semana. Mi mamá, que tiene a cargo la administración de una empresa, eh, se volvió la gerenta dentro de la casa y mi papá el gerente de familia. O sea, se pudieron rotar esto de, y bueno, y mi papá empezó a descubrir su amor por la cocina bueno, entonces creo que este tiempo de pandemia también lleva un poco, o de cuarentena, mejor dicho, porque la pandemia sabemos que no se va a finalizar, y que no va a volver a ser lo mismo esto desde ya, llega un poco a descubrir otros potenciales que nosotros tenemos y que no los habíamos descubierto antes. Y eso creo que bueno, perdón, me fui por un lado más personal, pero creo que eso es enriquecedor, y creo que eso lo tenemos que aplicar nosotros. Yo lo pienso mucho en el aula, descubrir también las virtudes, descubrir qué es lo que necesitan los alumnos, descubrir las formas, porque no podemos trabajar de la misma forma con todos los cursos, y yo hago mucho hincapié en esto de que es muy difícil trabajar por Zoom, lo reconozco, entiendo que esto llegó para quedarse y entiendo que lo que se podría hacer es tener la mitad de las clases virtuales y la otra mitad quizás presenciales en un futuro, pero considero que, bueno, yo a mis alumnos les digo, si no entendieron algo, mándenme mail, les paso el mail del estudio, o sea, tratemos como de generar otro feedback por otro medio. Uno también está haciendo lo que puede en todo este proceso, ¿no? Y lo importante creo, y perdón que ya termino con esto, es que así como vamos tapando baches de este barco, que sí que haya un equipo que esté trabajando para el futuro, ¿no? Eso para mí es fundamental, y creo que en la UCA se está haciendo, y me pasó en otras escuelas que ya me cambiaron la plataforma y demás. Entonces, bueno, eso, que haya dos equipos de trabajo, uno que esté ahora resolviendo, como nos pasa también en la actividad empresarial y demás, ¿no? Y el que esté pensando a futuro. Bueno, nada, eso Lo que también. llamaríamos un comité de crisis, ¿verdad, María Luz? Lo que Exactamente, estás planteando exacto. es más, Sí, muchas consultoras, sobre todo consultoras de sistemas, yo tengo varios clientes que son consultores de sistemas importantes, le están planteando a sus clientes, soy tu comité de crisis, te ayudo a conformar tu comité de crisis porque tengo experiencia y herramientas para ayudarte en muchos de los conflictos que presenta esta actualidad, ¿no? Y que va a presentar este futuro, esta nueva normalidad. Mil gracias por todo lo que trajiste, muy buenas reflexiones. Creo que hay alguien más por ahí que Paula tiene en mente que tiene la Tengo mano levantada. anotado 3, Vicente Ahí va. Lorenzo, luego María Victoria Díaz y recién veo a Francisco Poggi. Así que en ese orden, si les Del- parece. Ok, Vicente entonces. Hola, ¿qué tal? Un gusto, es la ¿Cómo va? primera vez que participo en una reunión de egresados de la UCA. Yo soy egresado contador público 1984, tuve el honor de ser compañero en los 5 años de facultad de Alicia Caballero, y por la cual también me conecté con Cristina. Realmente veo muy positiva esta reunión, fundamentalmente para que cada uno vuelque sus experiencias y pueda intercambiar ideas. Que la primera que a mí se me ocurre, yo trabajo activamente en las comisiones dentro del Consejo Profesional, ya sea de problemática PYME como de pequeños y medianos estudios profesionales, donde hoy el contador público que atiende en forma directa a empresas pymes y que sigue trabajando, o mucho más que el primer día, ahora en forma remota, donde esta situación pandémica nos está causando una problemática muy grande, porque al contador
le están obligando como si no estuviese pasando absolutamente nada, con vencimientos, con exigencias de información, y que eso realmente trae muchísima angustia, una angustia por tratar de tener siempre nuestros niveles altos de calidad, desde lo humano, porque también el contador se convirtió en un contenedor de esa empresa pyme que hoy está altamente angustiada porque no puede tener ningún tipo de actividad que le permita generar ingresos y pagar todos sus compromisos. Y quería invitarlos a todos a que trabajemos activamente, porque nuestra universidad, ante todo, nos está dando una visión mucho más social, mucho más humana, que nos permita también desde la UCA volcar al Consejo Profesional estas propuestas, estas ideas de ayudarnos entre todos, y que creo que en lo personal hay una preocupación muy grande en cómo es no solamente la pandemia, es decir, lo que estamos todos inmersos dentro de este paraguas, sino la pospandemia. Yo estoy muy preocupado porque se está generando un stock de deuda entre privado y Estado, que creo que requiere, y más de nuestra universidad, que se caracteriza por el alto nivel científico y técnico, en generar propuestas creativas a la salida económica de esta problemática, atento a que no hay libro de economía en el mundo que haya podido generar escritos o escenarios frente a un mundo que se detuvo de un día para otro. Así que nada más, un gusto estar dentro de este grupo y un beso grande a Cristina, que hacía mucho tiempo que no la había visto. Gracias, muchas gracias. ¿Y ahí cómo seguimos, Pauli? María Victoria Díaz. Ahí está, no sé si me escuchan ahora. Sí. Listo. Bueno, yo también me recibí en el año 88 como contadora. El año pasado, no en la UCA, sino en otra universidad, me recibí de abogada porque necesitaba esa parte, después de 30 años de trabajar como contadora impositiva, de la parte legal y poderme defender, porque a veces los contadores no nos respetan tanto como los abogados cuando nos presentamos en algún lío en la FIP y en los juzgados. Somos doc, pero somos contadores, no somos abogados. Entonces, bueno, me tocaron en el amor propio y decidí en 3 años recibirme, estudié y me recibí. Trabajo en relación de dependencia en el ejército hace casi 30 años. Además tengo mi estudio y soy auditora de un par de empresas, como la sastrería militar, en la cual tengo licitaciones todos los años, entro en concurso a ver si lo gano o no. Es verdad, virtualmente yo puedo trabajar y siempre hice para que mi trabajo fuera virtual. En forma remota armé todo un sistema contable dentro de la partida doble, porque el trabajo dentro del ejército es la Dirección de Remonte Veterinaria, que tiene más de 100.000 hectáreas en todo el país y se dedica a la parte agrícola-ganadera, cosa que nunca estudiamos, que aprendí de grande, porque la verdad que no sabía lo que era una vaca, ni una categoría de una vaca, ni cómo eran los cereales. Lo estudiamos en una unidad, en una contabilidad, en una materia de contabilidad superior, en mi segundo año de universidad en la UCA. Con lo cual, bueno, no había mucho para hacer, tuve que estudiar, tuve que aprender solita. Yo ahí hice toda la parte contable, y es más, siempre me manejé remotamente, con lo cual yo no necesitaba ir, pero lamentablemente, dentro de la administración pública no todos creen que trabajar remotamente significa trabajar. Entonces, a los únicos que en este momento yo estoy yendo 2 veces por semana, pero es más por un tema quizás sindical que laboral, porque yo la tarea la cumplo igual y los cierres hago igual, y las presentaciones de IVA y de todo, de cargas sociales, sueldo. ¿Estoy exceptuada? Sí, estoy exceptuada porque trabajo bajo la parte de seguridad, entonces necesitan que yo esté. Pero podría ser por mi casa. Pero a veces es difícil hacer entenderle a la gente que no necesitamos estar presencialmente trabajando. Que, como dijo la segunda chica, no me acuerdo que daba, espera el nombre, María Luz,
A veces la realidad está en que son objetivos los que hay que cumplir, no horarios, ¿sí? Yo siempre peleo porque los militares no lo entienden. Hay que estar 8 horas, hay que estar 10, hay que estar 7, tienen que cumplir. ¿De qué sirve tener una persona que no tiene actividades sentada frente a una computadora jugando a internet? Que se vaya a su casa, que no me gaste la luz del lugar, pero bueno, es difícil. Esto sirvió para explicar y demostrar que yendo 2 veces por semana y llevando tareas a su casa, todos pueden cumplir una tarea. Que esto va a cambiar, desde ya que creo que nunca más nos vamos a ver todos juntos en oficina. Yo tengo oficina propia, con lo cual no comparto con nadie el lugar ni nada, ¿no? Pero bueno, obviamente, el barbijo, cruzarme con alguien, hablar, una reunión a 2 metros cada uno, es una situación especialmente para nosotros complicada. En otras empresas será lo que decía Guillermo, muchas veces es fácil, porque nosotros lo podemos manejar remotamente, ¿sí? Pero nos quieren ver ese profesional que antes iba 1 vez por semana a hacer nada, porque a veces no es necesario ir, pero tenemos que ir, porque nos quieren ver. Ah, está trabajando. Claro, desde mi casa yo no trabajo, vivo trabajando las 24 horas como dice Luz, pero no, te quieren ver. Entonces, es el tiempo que uno tarda en llegar a la empresa, ir, ver a uno, ver a otro, cuando a veces no es necesario. En ese tipo de cosas creo que esto tiene que cambiar. Lo mismo que las grandes empresas. Uno ve a sus hijos que trabajan en grandes empresas multinacionales, como tengo mi hija, la del medio, trabaja en Arcos Dorados, se ha recibido en la UCA de licenciada en Administración, y hoy hace todo virtual, porque tenían las plataformas preparadas para eso, ¿sí? Y no van a volver más, y el costo de alquiler de un McDonald's, de un Arcos Dorados, es fortuna lo que les sale. Se tienen que dar cuenta que pueden trabajar en sus casas la gente, ir 2 o 3 veces y achicar mucho ese costo. Quizás si lo ven monetariamente se van a dar cuenta, ¿no? Pero es difícil, no es tan fácil. Quizás nosotros, que no estábamos preparados, menos todavía. Cuando ni siquiera tenemos sistemas que están preparados para ese tipo de cosas, ¿no? Nos sobrepasan. A mí la verdad que la pandemia, es decir, esta cuarentena me sirvió para muchas cosas, como yo digo, además de profesional, abogada, contadora, clientes, estudios, todas las implicancias que nos están pegando como contadores. No paran de tirar resoluciones y dictar cosas que hay que cambiar todos los días algo. Con la FIP es una lucha continua, todos los días mirando como a ver si nos mandaron para una empresa el 50% de los sueldos o no, cómo va a ser. Es tremendo, pero es como lo digo yo, es una profesión que es ingrata. Es una profesión ingrata. ¿Por qué? Y con esto termino. Siendo profesional como abogada, he solucionado cosas a la gente en donde el cliente no tiene cómo pagarlo. Es decir, ¿qué te debo? ¿Cuánto te doy? Me salvaste la vida. Aunque sea una pavada, un embargo, un problema en la FIP. Como contador uno trata de armar las liquidaciones. Yo además hago liquidaciones anticorrupción. Entonces, armar todos los números para que todo esté prolijo, para no tener un problema con transparencia, con la oficina de anticorrupción, con nada. Y cuando uno dice, tenés que pagar tanto, ¿y tengo que pagar? Y tanto, y trabajaste para que tenga que pagar eso. Entonces, es ingrato. Porque realmente uno trabajó a conciencia para que esa persona tuviera todas sus cosas bien, y uno dice, éticamente bien, ¿no? Y uno dice, pucha, no, le cobro lo justo y necesario, tiene que pagar porque no puedo hacer más malabares, ¿sí? Y todavía uno es el culpable. En cambio, de la otra manera, son capaces de dar la vida, porque me solucionaste un problema. Esa era la diferencia que yo siempre decía. Cuando hoy mis clientes, que son clientes de las 2 vías, es decir, tanto legal como contable o impositivo, me preguntan, digo, ¿sabes por qué yo estudié abogada? Porque cuando te cobraba los honorarios como contadora, siempre me protestaba, te lo cobro como abogada y no me decís nada. Es tremendo, pero bueno, uno va cambiando también, ¿no? Y en esta pandemia uno aprendió a hacer de todo, a trabajar, a cumplir, a hacer las cosas de la casa. El otro día nos reíamos porque está el aparato ese para la moca esa, para limpiar los pisos, qué sé yo. Yo vivo en una casa muy grande. Hoy todos mis hijos se fueron, menos uno solo y mi marido. Pero claro, tengo empleada, y a la empleada le sigo pagando el sueldo, y además recibe los 10.000 pesos, y sin embargo la que tiene que limpiar, planchar, cocinar, soy yo. Entonces, este home office ya está por acá, ya basta, por favor. Es la mujer, ¿no? Mil gracias, María Victoria, vivencias parecidas, yo también.
hay algo que se me ocurre decirte que es bastante interesante esto que decís de cómo volveremos o cómo no volveremos, y tu hija que trabaja en McDonald's específicamente. Hay empresas, montones de empresas, una que yo conozco mucho porque es cliente mío, es SAP, SAP, que algunos sufrirán el SAP porque lo tienen que implementar. Sí. Bueno, en SAP, por ejemplo, los directores van 2 veces por semana, mediodía, el día anterior si quieren, pero de esto hace años ya. De hecho, una de las directoras de SAP hace poco tiempo estuvo en uno de los foros del futuro del trabajo que hicimos en la universidad, que organizamos con CEUCA. O sea que es posible, ellos trabajan así, van 2 veces por semana, entre mediodía y un día, el que prefiere quedarse el día. Con mediodía alcanza, se organizan obviamente las reuniones entre horas en ese mediodía, y ya está, y el resto es desde casa. Y por supuesto se trabaja un poco más de tiempo, pero también se gana calidad de vida, porque uno, bueno, los que tienen chicos o chicos grandes, o marido, o lo que fuere, pueden atender otras necesidades en una variedad diferente de horarios, ¿no? Sí, sí, sí. Se valora ese tipo de trabajo, esta es la realidad, el que se va de ese tipo de organizaciones. Tengo un hijo que trabajaba en Accenture y ahora está en otra. En Accenture tenía 3 días de home, y ahora los extraña un montón. Sí, sí. Pues esa flexibilidad es importante para la calidad de vida. Sí, totalmente. Bueno, ¿Tenemos a alguien más en lista Sí, de espera? tenemos a Gracias 2 vos. personas, Cristina Francisco Poggi y Alejandro Canadas. Y ya cerramos, Buenas. Ok. Sí. Buenas a todos. Bueno, gracias por la participación. Al principio no sabía dónde me estaba anotando, pero bueno, nada, contento por lo que escucho y la participación de todos. Me anoté varios temas en cuanto a qué fueron diciendo. Creo que, primero, bueno, yo me recibí de Administración de Empresas en la UCA en 2016, hace no mucho. Trabajé en Disney y ahora estoy trabajando en Specialized, que es una empresa global de bicicletas de Estados Unidos. En Disney, como contaban recién, yo tenía home office, tenía viernes flex, me cambié, no tengo ni home office ni viernes flex. Al principio es un cambio, es medio una lucha. Coincido con María Luz en cuanto a que es difícil trabajar 8 horas en una oficina, más por también mi personalidad. Pero bueno, por suerte ahora en Specialized yo soy de hacer mucho deporte, así que me pasé al área de marketing y es mucho más dinámico el trabajo. Entonces es completamente otra cosa. Cuando hablaban de lo que es el home office, creo que eso y todo el trabajo virtual y todo lo que es lo digital, creo que por un lado soy bastante de mirar lo positivo y creo que esta pandemia es muy positiva para las empresas, para los gobiernos, tribunales y todas las ramas donde lo quieren ver, porque se impuso de manera obligatoria. Entonces fue o te adaptás o te morís en cuanto al trabajo digital. Creo que bueno, se politizó un poco lo que es el coronavirus a nivel mundial, pero eso es otro tema. Pero lo bueno es que en las empresas, ya sean multinacionales, donde tal vez es mucho más burocrático, hacer un cambio y empezar a trabajar de manera digital, 100% remoto, pero también es más fácil un cambio a nivel organizacional. Entonces creo que es una obligación que se dio que hace cambiar la cultura de las empresas, y ahí es donde te das cuenta también del trabajador, que aquel que no trabajaba en la oficina es el mismo que no trabaja en home office, pero ahora en home office te vas a dar cuenta. Entonces, por un lado eso está bueno. Yo soy bastante pro del home office, ya venía de empresas con home office y acá no lo tenía. A ver si me estoy dando cuenta de trabajo creo que 10 veces más, pero así todo lo exijo, o sea, y lo prefiero por el hecho de que uno puede organizar sus tiempos y sus horarios. Después, ¿qué más? En el caso en mi familia, en mi papá, yo vivo ahora con mi papá y mi mamá. En el caso del trabajo de mi papá, dieron de baja la oficina y pasaron a trabajar de manera remota todos. Entonces también es un cambio que se da a nivel familia, porque ahora mi papá está todo el día acá en casa. Un cuarto se designó para escritorio. Trabaja en una empresa de logística, así que también está buenísimo porque
una empresa tal vez más estructurada donde pueden ver que se puede hacer ese cambio. Después, en cuanto a los hábitos que hablaba Willy, está bueno eso de ver que hoy en día no somos inmunes a nada, y también está bueno en cambiar los hábitos para lo que es las personas, ¿no? Como el uso de, no sé, el uso del auto, el uso del papel, el transporte, la contaminación, la deforestación, cómo hoy en día, bueno, está demostrado que la gente compra, tal vez es capaz de pagar un poco más porque sabe que la empresa tiene una responsabilidad social atrás, y hay como una evolución al medio ambiente, que eso también me parece que esto se ve, y yo soy bastante de apostar, bueno, trabajo en una empresa de bicis, entonces apuesto bastante a la movilidad, no en auto y sí en bicicleta. Creo que eso también, mucha gente se siente más vulnerable hoy en día al moverse en bici, eso creo que pasa, más en Specialized, que vendemos bicicletas que tal vez son un poco más caras porque apunta más a la calidad, no sé si alguno conoce. Entonces es una bicicleta que tal vez, yo igual soy partidario que ninguna bicicleta hoy en día la dejo en la calle atada, pero bueno, si todo lo que puedo, me muevo en bicicleta al trabajo. Por suerte estoy a 9 kilómetros, entonces voy en bicicleta. Si tengo que hacer un trámite, voy en bicicleta. En estos días me pasó que salí, ya sea pinturería, supermercado, ferretería, y fui en bicicleta. Y me sorprendió ver mucha más gente en la calle, caminando en bicicleta, no tanto en auto. Entonces digo, ¿por qué cuando se libera toda la cuarentena volvemos a subirnos al auto, volvemos a... Y todo ese hábito que tuviste, que cambiaste, que generaste, lo tirás por la borda en el momento que liberan la cuarentena, ¿no? Entonces, estaría bueno, también creo que hay que hacer un apoyo político de municipios para fomentar esto, porque creo que tiene que haber bicisendas, tienen que fomentar un poco más la cultura y el respeto, pero bueno, eso creo que es más un proyecto a largo plazo. Yo intento mismo como marca empujar en campañas para bicis urbanas, bajar precios y demás, como para que todos puedan llegar, pero bueno. Y después, algo que me pareció importante que fueron hablando, yo en la empresa tengo un puesto que es más como, se llama SBCU, que es como la Universidad Especial, es donde capacitamos constantemente a las tiendas. Yo tengo un puesto más regional, entonces estoy en mucha capacitación, y a nosotros también nos fue un desafío enorme todo este tema, porque nosotros generalmente hacemos cursos presenciales de temas técnicos, de los modelos de bicis y demás. Entonces pasamos ya de la semana 1 de cuarentena, pasamos a empezar a hacer cursos online a través de Zoom. Y vimos ejemplos de otras sedes, otras subsidiarias, tanto en México como en Estados Unidos, que iban haciendo lo mismo. Entonces, medio nos íbamos nutriendo un poco, que creo que está bueno para ustedes también como docentes. Lo que nos pasaba, poner en México hacían una capacitación para 100 personas, donde se capacitaba constantemente, era más un monólogo, y después al final se hacían preguntas y respuestas. Y nosotros acá en Argentina lo que decidimos fue hacerlo para entre 10 y 15 personas. Sí, ¿era más trabajo para mí? Sí, porque tal vez tenía que hacer 4 cursos cuando lo podía hacer de a 1. Pero lo que hacía era 1 a 2 horas por semana de curso, entonces lo que por día en toda una semana. Entonces lo que hacía era, el primer día me pasa que la gente no te dice una palabra. Es como que tenés que generar esa confianza. Es más como si fuese una negociación con un chino, donde primero tenés que generar toda la confianza y después negociar. Entonces el primer día era como, bueno, generar la confianza y demás, y ya el segundo día empezar a pinchar un poco más del lado de uno ir a buscar el diálogo, uno ir a buscar el ida y de vuelta, porque se hace que si no se hace completamente aburrido para ellos. Y también lo que hacemos mucho es, nosotros tenemos una plataforma online con muchos cursos, videos y demás.
Entonces yo lo que fomentaba era que la gente haga cursos, que la gente ya venga preparada, en su caso podría imaginarme con lecturas, y que la clase tal vez sea más un ida y vuelta en cuanto a, bueno, ¿ya hiciste la lectura? Bueno, ahora vamos a poner un poco en práctica, vamos a responder preguntas que puedas tener, y después creo que, obviamente nosotros, a ver, hay temas que no los podemos hacer todo online porque, bueno, hay cosas técnicas que hay que hacer prácticas, pero después creo que sí, que ahí ya pensándolo como alumno, creo que por un lado no podría ser 100% online una facultad, porque mismo los alumnos extrañan como ese grupo de amigos que se arma en la facultad, que es súper lindo. Nada, a ver, yo arranqué en la UBA, me pasé a la UCA justamente por esto, porque buscaba lo que es el grupo un poco más chico y que sea un poco más personalizado. Entonces creo que como alumno siempre extrañas ese ida y vuelta con compañeros, con el profesor, entonces creo que también está bueno, pero a la vez sí creo que tranquilamente se pudiese hacer una parte online como una parte presencial, que está bueno, y también es un desafío que mismo yo que tengo 27 años me cuesta, que tenemos que pasar estando en marketing, a pasar a estar cada vez más cerca de los clientes, con Instagram, que YouTube, que el Zoom, que tenés que estar constantemente renovándote porque decís, al principio arrancamos, salimos con los talones de punta y de repente dijimos, bueno, tenemos que bajar porque la cuarentena tal vez va para largo y no podemos comer todas las ideas de una. Y todo el día tenés que estar pensando semana a semana ideas, y creo que es algo que les va a pasar a ustedes y les va a pasar a todos en sus empresas, y creo que es fundamental acá la parte de la creatividad y del estar pensando cada vez, ese pensamiento exponencial de no pensar a corto plazo, porque si no van a ser ideas que te las comes, sino hacer más planificaciones un poco más a mediano plazo, creo que es fundamental hoy en día en las empresas, ya sea para todo. Mil gracias, Francisco. No sé si nos quedaba algún pendiente, porque ya estamos un poco pasados de hora. Alejandro Canadas y Guillermo son los últimos dos. Un minutito cada uno, porfa, porque así cerramos en horario y nos despedimos de ustedes con algunas palabras. Solo tres ideas muy sencillas. La primera, Guillermo hablaba de la filosofía y creo que todos los que hablaron dijeron el tema positivo. Valorar la importancia de las clases, de ver al profesor estar en el aula, es algo increíble que valoramos mucho más. La segunda cosa es valorar nuestra vida, nuestro trabajo, el sentido de por qué vivimos. Creo que todos eso es positivo que trajo esto. Y la tercera es la adaptación. Luz, Victoria, Francisco, todos están hablando de cómo nos adaptamos, ¿no? Y esto es algo que creo que es muy positivo, y a través de nuestra enseñanza, todo lo que podamos hacer para motivar a la gente, como vos decías, Cristina, Growth Mindset, este es el momento para innovar y para tener ese Growth Mindset. Así que bueno, quiero terminar con eso y agradecerles a todos por participar. Mil gracias, Ale. ¿Me toca? Sí, Guillermo, perdón, sí. Bueno, muy rápido. Te quería, de paso, Alejandro, que fue exalumno mío, y Oscar Correa, que conoce. El miércoles 27 es el día de la Asociación Argentina de Marketing. No es que estoy pasando un aviso, pero es el día del marketing. El miércoles 27. No, déjame que he escuchado avisos, quiero pasar este aviso. El miércoles 27 hay un Zoom que pueden entrar por YouTube, que lo hace la Asociación Argentina de Marketing. Hay solamente 5 oradores del país, y ahí la única diferencia, y no se rían, que lo propongo para la próxima reunión, 2 cositas. Me parece excelente el horario, el que no pueda alguna mala suerte. Hay otros compromisos en otros horarios. Me parece bueno el horario, es mi opinión. Y el segundo tema, a raíz de la charla del jueves 27 a las 7 de la tarde, a los marketineros les puede interesar, no por mí, sino por los otros, pero es claro que tenés 5 temas muy concretos
y tenés 3 minutos para exponer. Entonces, creo que con esta primera experiencia podríamos plasmar la idea que uno tiene, o la pregunta que tiene, porque en realidad hoy era un tema casi nada para resolver, pero era un tema que uno podríamos, aunque sea antipático lo que digo, quizás cada uno habla 3, 4 minutos, después siempre podés volver a hablar. Eso sería lo único que por ahí acomodaría un poco los tiempos, es mi opinión, como expresidente de ese instituto, de esa asociación, tengo mi derecho. Cristina fue la vicepresidenta que me convenció a ser presidente 3 años cuando se volvió a armar esto. Los quiero felicitar porque la verdad que nunca tuvimos físicamente más de 40 personas en ninguno de los encuentros que hicimos. Así que las felicito porque realmente en este caso lo virtual superó lo real. Y el último punto, creo que se habló demasiado del home office. Yo no dije que no va a haber home office, no dije tampoco que la tecnología, simplemente comenté una pregunta. Si la tecnología vino para instalarse totalmente, y la otra pregunta que quiero instalar y que quiero que no duerman tampoco, que quería hacerles, y me la salteé, es el tema que vos dijiste de los comités. Ahora está de moda toda la pelota científico. Todos vemos bien que la ciencia ha tomado un rol preponderante en el mundo. Y todo el mundo dice, che, ahora estamos reconociendo lo que hacen los médicos, los investigadores, etc. Todo muy bien. Pero yo creo que hoy el mundo se pregunta, ¿dónde está la política? ¿Dónde está la filosofía? Porque no puede quedar el mundo en manos solo de científicos. Y ni hablar la Argentina. O sea, yo creo que en ese sentido, una de las preguntas se hace es, hay un lugar hoy que ha tomado la ciencia por desesperación. Pero la pregunta mía es, ¿vino para quedarse? Porque creo que, evidentemente, la ciencia nos va a ayudar, pero hay muchas de estas preguntas que son conceptuales, filosóficas y existenciales que desde Blas Pascal hasta ahora no tienen respuesta. Bueno, he dicho, y gracias por escucharme, las felicito a todos. Y vamos con marketing, Alejandro, ponete en YouTube el 27. El 27 en YouTube van a hablar tipos interesantes, de publicidad, de marketing. A las 19 horas, miércoles 27, el día del Marketing Day. Por YouTube, creo que YouTube Lomas de Zamora lo van a encontrar. Porque la relación que tiene marketing con Lomas, que en marketing se mueven mucho, les aviso. Bueno, gracias Willy, gracias a todos los que participaron, tomaron la palabra y dijeron sus opiniones y sus reflexiones. La idea es que este lugar sea un lugar así, un conversatorio, donde tienen lugar, incluso también, si alguno se anima, tiene ganas, quiere compartirnos un aprendizaje impositivo nuevo, una vez por mes vamos a también invitar al graduado, que no tiene que ser Dios en los diarios y en primera plana, sino alguien que tiene ganas de transmitir un aprendizaje para el resto de los graduados en distintas especialidades. Vamos a tomar así 1 hora. La modalidad es esta, transmitir 2 o 3 ideas que uno tiene al principio y conversarlas con el resto entre pares. Cristina, dos anuncios finales antes de que nos vayamos. Primero, les dejé en el chat el link para aquellos que quieran actualizar sus datos en la base de datos de la UCA, ahí están las instrucciones para que puedan hacerlo. Y después hay una propuesta de aquellos también que quieran hacerlo ahora, de abrir las cámaras, así nos sacan una foto, y queda ese registro de este primer encuentro. Y gracias a Verónica, que hizo el flyer, que consiguió que todos estén acá, que maneja la base de datos y que está por ahí oculta. Pero ponete en pantalla. Gracias a Verónica y a Sofía. Y Sofía sí, también, sí, eso me parece importante, Cristina, Paula, que para los que no las conocen, Sofía y Verónica, pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas en la parte de Relaciones Institucionales, así que les agradecemos muchísimo, han ayudado muchísimo para que esto se lleve a cabo. Aporte fundamental de parte de ellas, muchas gracias. Gracias a toda la comisión, Tristán, Mirta, Oscar, que andan por ahí, me falta Juan Carlos, que no sé si logró entrar. Sí, entró. Bueno, a todos, y a la decana, Patricio que nos también, permitió Patricio hacerlo. Y Agustín también, Y a la decana que nos dio permiso para hacer esto. Para la foto pueden esperar que me voy a afeitar
y vengo... No, Sí, sí, esperen, no, puedo salir con esta foto. ponete así, Willy. Me pongo el barbijo, me pongo el barbijo. Bueno, gracias, gracias por venir. Los esperamos. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno. ¿La foto? Las fotos en este estilo son, uno no se entera, pero te la Claro, están sacando. ya salió. ¿Eh? El clic, ya fue, porque las fotos ahora son print screen, ¿viste, Willy? Qué bueno. Tantas cosas que tengo que adaptar. Claro que sí. Bien, Bueno. muy bien. Felicitaciones a todos, ¿eh? Gracias por todo. Bueno, chau. Bueno, sobre todo los que están afuera, en el extranjero. Yo no sé si se anotó un mexicano, que exalumno nuestro, pero parece que no entró. Yo tiré para todos lados. Ya van a venir. Sí. Bueno. Chao, un abrazo y gracias. Gracias, Willy. Gracias, Cristina. Un beso a todos. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Uy, Mirta. ¿Cómo estás, Mirta? Acá está Juan Carlos. Hola. Lindo comunicarnos nuevamente. Sí, Mirta, y Juan Carlos, pensá que estuvimos varios años ahí físicamente luchando para que ahora veo esta realidad que supera a lo presencial, así que extraordinario. Bueno, Juan Carlos, saludos, un abrazo grande. Un abrazo para vos también, Willy. ¿Seguís populista como siempre? Pauli, mostrando. Paula. Vamos, Paula. Está en pañales el bebé en este momento. A esta edad todavía lo podés mostrar en pañales. El pequeño bebé se educa. Qué hermoso. Bueno. Felicitaciones. Lindo. Bueno, ya ha debutado en el chat el joven. Claro. Es especialista en videoconferencias, con abuelos, familia, está todo el tiempo conectado. Claro. Mira cómo mira. Sí, lo tiene muy claro el tema. Yo tengo una sola nieta y hace 60 días no la veo, la extraño muchísimo, pero bueno, es de lo que más extraño. Son cosas. La nueva realidad. Gracias al Zoom que los podemos ver. Bueno, tenés razón, la nueva naturalidad. Bueno, ¿les parece si doy por finalizada la reunión? Sí, por favor. Yo como host. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Chau. Gracias. Chau. Gracias, Pauli. Gracias a todos. Chau. Chao.